como les mencionaba, tiene un destinatario muy específico. Dentro de estas 15 recomendaciones, el actor principal a ejecutar o implementar estos cambios o a crear nuevas medidas es el gobierno. La mayoría de las recomendaciones van dirigidas hacia el gobierno, hacia algunos ministerios, hacia algunas también dependencias, generándose esa articulación, pero la comisión ha dividido estas 15 recomendaciones en 6 grandes grupos, de los cuales, digamos, destacamos para esta sesión, sin que las otras sean menos importantes, 2. Destacamos la primera recomendación, donde se hace referencia a un modelo político o a una política sin violencia y sin acciones armadas. Yo creo que a lo largo de la historia de este país, el tema político y el tema armado pues ha estado muy de la mano. Uno ha sido el medio para llegar a la finalidad. Y de eso pues también, digamos que la comisión trae esta primera gran recomendación, no solamente diciendo el gobierno tiene que implementar algunas políticas, tiene que implementar algunos cambios normativos, algunos cambios institucionales, sino que esta recomendación arranca hablando de que el Estado en sí es quien debe apropiarse de esta recomendación y lograr esos cambios para poder implementar la recomendación. Pero claro, esto implica unos grandes retos, porque cuando hablamos de Estado, pues Estado no es solamente el gobierno nacional, las dependencias administrativas, las ramas del poder, sino también nosotros los ciudadanos. Nosotros hacemos parte del Estado, estamos también llamados a implementar o a crear escenarios para que se pueda dar esta recomendación. Entonces, con estos actos de no agresión o estos actos para disminuir la violencia, la comisión invita al gobierno, a la ciudadanía, a los grupos étnicos a implementar acciones políticas o acciones que lleven a un buen ejercicio de la política sin que hablemos de intromisión de armas o sin que hablemos de una política a base de violencia o procreemos y instauramos formas violentas para ejercer la violencia. Entonces, esta primera recomendación, digamos, es como la que recoge en cierta medida y es la primera que nos da paso a hablar de las siguientes recomendaciones, nos trae esa premisa de no violencia, de tener y generar espacios políticos o espacios de política que no sean violentos. Otro escenario aquí que hay que tener claro es que, claro, nosotros cuando hablamos de política, siempre hacemos o visualizamos ese campo político en movimientos o partidos políticos, en corrientes o ideología política, pero dejamos de lado también un poco lo que son los movimientos sociales, lo que son también la forma política en la que los grupos como sindicatos, como organizaciones, como movimientos, sobre todo también como grupos étnicos, pues tienen y juegan un rol dentro de lo que entendemos por política. Entonces, esta recomendación nos lleva a hablar un poco, al mencionar que estamos de que quien es el destinatario es el Estado, pues hablamos también de que por fuera de ese escenario político de maquinaria o ese escenario de ideología política, también en los movimientos, en las organizaciones, en los grupos, el ejercicio de la política también debe estar de cierta manera desarmado, con iniciativas que no apunten a acciones violentas, con iniciativas que apunten a una no agresión y sobre todo a implementar el diálogo y la participación. De esta primera recomendación aparecen unos ejes principales y la comisión ha anunciado que existen unos grandes ejes, pero estos ejes también responden a unos antecedentes
que ya venían o que ya traían como necesidad de implementar una política con no agresión. Entonces hablamos primero de que está ese acuerdo final para la paz firmado en La Habana, implementado desde el 2016, donde ya, digamos, hay un gran llamado a que la política no puede ser sinónimo de violencia, de agresión, y que es necesario, y pues producto de, digamos, de un conflicto armado de más de 60 años, el acuerdo final de cierta manera busca o enmarca esa premisa: acciones políticas sin acciones de violencia, sin acciones armadas. Y el acuerdo nuevamente trae sobre la mesa el tema de que la violencia y el conflicto armado no fueron la solución a las ideologías políticas o a imponer modelos políticos o a imponer escenarios de participación. Por el contrario, lo que produjo fue un retroceso, produjo escenarios donde no era factible ejercer derechos políticos, ejercer participación política, ejercer o crear movimientos sociales con acciones políticas. Y por eso el acuerdo, digamos, es el primer antecedente que trae o que menciona la Comisión en esta primera recomendación. Pero antes del acuerdo, claramente hay un grandísimo antecedente, que es la Constitución del 91. No sé si ustedes recuerdan que la Constitución del 91 surge también por un movimiento Señor, social. Nico no está listo, mira, lo está durmiendo. Surge por un movimiento, surge por una necesidad de cambio, una necesidad de políticas que fueran más incluyentes, que reconocieran ciertos sectores, pero sobre todo pues viene de un proceso de acuerdo de paz parcial con un grupo, con un movimiento que era el M19. Entonces miren que hay unos antecedentes de que es necesario las acciones, implementar acciones no armadas para generar cambios en temas que vengan o que estén relacionados con las formas de participación política y la forma de ejercer política. Y en esa constitución, claramente, si ustedes han podido tener la oportunidad de participar en otros espacios, o si aquí de pronto hay algún abogado, saben que en la constitución pues hay unas normas o hay unos lineamientos sobre mecanismos de participación política, derechos políticos o derechos civiles políticos que también responden a unos paradigmas internacionales para ejercer lo que son los derechos civiles, políticos, culturales y económicos. Esto como gran antecedente. Luego del acuerdo de la firma, el acuerdo de paz, la firma del acuerdo de paz, empezaron o se gestaron algunos espacios de diálogo para lograr, de cierta manera, buscar mediar esa forma violenta o esos escenarios de violencia en los que se ejercía particularmente la política o se ejercían espacios políticos, que fue este espacio de diálogo liderado por el Consejo Nacional de Participación, con el apoyo de Viva la Ciudadanía, Foro por Colombia y el CINEP, donde se trajo o se puso sobre la mesa nuevamente este escenario de no violencia, pero también de generar algunos cambios estructurales al interior del gobierno, algunos cambios normativos que permitieran una inclusión, una participación y sobre todo la no exclusión de algunos grupos. Siguiente idea. Bien, dentro de esos ejes principales que trae la comisión en estas recomendaciones, pues habla principalmente de que el diálogo es ese mecanismo, el diálogo y la participación son mecanismos prioritarios que ayudan a resolver los conflictos que puedan existir. Y por conflictos o espacios de conflictos no solamente hablamos de escenarios políticos o escenarios, digamos, desde lo macro, desde lo nacional,
sino también escenarios desde lo regional. El diálogo y la participación también de comunidades que han sido excluidas históricamente, de grupos, de movimientos, permite de cierta manera entablar una agenda, entablar un diálogo bilateral y no unilateral, donde ambas partes puedan exponer y puedan de cierta manera lograr consensos o lograr escenarios de cambio. Y esto lo que va a generar es que va a haber una garantía de que los derechos fundamentales puedan cumplirse, puedan respetarse. Cuando estamos en un escenario de diálogo unilateral, pues esto verdaderamente no va a ser posible. Cuando estamos hablando solamente una parte de los actores o un actor principalmente, pero los demás no tienen disposición de escucha, no tienen disposición de compromiso o disposición de aceptar y reconocer falencias, pues se hace de cierta manera la recomendación totalmente inviable y el diálogo pues no es fructífero, no va a llegar, digamos, a la finalidad. Y lo que invita a la comisión es que estos escenarios de diálogo como mecanismos también de participación pues busquen de cierta manera acortar las brechas de comunicación, acortar los escenarios tan distantes que pueden haber entre dos sectores o entre comunidades, entre unas comunidades y otras, para lograr consensos, para lograr de cierta manera disminuir esos escenarios de violencia y disminuir la violación a derechos fundamentales. Como segundo eje, pues esta recomendación, aparte de hablar de la implementación o de la necesidad de implementar diálogos, habla también de la necesidad de profundizar en la democracia para la paz a través de la exclusión de las armas en la política. Si ustedes ven o revisan un poco la historia del conflicto armado, la historia de Colombia, más allá de estos 60 años de conflicto con un solo actor, digamos que entendiendo que también en el conflicto hay más actores armados, no solamente hablamos de las extintas FARC-EP, sino también hablamos del paramilitarismo, también hablamos de los grupos del narcotráfico, de las nuevas formas de narcotráfico y de los nuevos grupos que han surgido, pues también hay un elemento que lleva a que la política sea una política de armas, sea una política violenta, sea una política donde tratar de compartir o expresar se vuelve sinónimo de amenazas o se vuelve sinónimo en algunos escenarios de exclusión y rechazo para evitar un mal mayor. Entonces, la comisión en sí busca con estas recomendaciones de esta tercera gran recomendación, con estas 15 subrecomendaciones, que directamente sea el gobierno nacional quien implemente, quien cree escenarios para evitar una política de armas, es decir, para que nuevamente la política se vuelva un escenario violento, se vuelva un escenario cargado de represión, cargado de elementos negativos que nos lleva de cierta manera a que el eje principal de diálogo y participación se pueda cumplir. Cuando hablamos de profundizar democracia, claro, entendemos que hay un escenario o es el escenario directo donde el gobierno es quien debe garantizar esos escenarios o debe profundizar en esos escenarios de democracia. ¿Y cómo lo hace? A través de reformas, a través de cambios normativos o incluso, como lo propone la comisión, a través de reformas estructurales al gobierno con ciertas dependencias. Yo creo que el escenario también donde podemos evidenciar esta exclusión o donde se requiere esta exclusión definitiva de armas, lo vivimos creo que ahorita en el estallido social del año pasado, bueno, 2019 y 2021, que se nos atravesó una pandemia allí entre 2019 y 2021. Y en este escenario, pues la comisión trae un poco y analiza también un poco lo que pasa
en el estallido social y le dice, venga, es que esto no es alejado de lo que pasaba en el campo, en la ruralidad. Lo que pasó en la ciudad no está alejado, no es un capítulo aparte o un capítulo diferente a lo que las comunidades rurales vivieron en la ruralidad, a lo que también el empresariado vivió en la ruralidad. Esto no es un capítulo diferente ni es un nuevo escenario, esto es una consecuencia que se trasladaron a las ciudades. Pero lo interesante de esta recomendación o de este análisis que hace la comisión es cómo también al interior de la ciudad, de lo urbano, pues también hay unos escenarios de violencia muy particulares, muy directos, que derivan de escenarios políticos. Y aquí la principal recomendación que trae la comisión al gobierno es necesario reformular ciertos sectores gubernamentales, ciertos sectores, ciertas dependencias administrativas, para crear escenarios de no violencia sin que de cierta manera se deslegitime las funciones constitucionales que tienen algunas dependencias. Es decir, no es cambiar o suprimir o sacar del panorama algunas dependencias, sino modificarlas en su estructura para que busquen o para que lleguen a esos escenarios de exclusión definitiva de armas. Claramente desde el sector civil, pues también, y digamos desde el sector estudiantil, desde los sindicatos, desde la academia, también se busca de cierta manera cambiar o apoyar ese cambio de ese paradigma de violencia frente a la política. Entonces, en sí las recomendaciones o esta segunda recomendación pues requiere del trabajo de dos grandes sectores, del sector gubernamental, pero también de la sociedad civil y de quienes integramos a la sociedad civil. Para que este cambio de exclusión definitiva de armas pueda lograrse, pues no podemos recargar 100% al gobierno, no podemos darle 100% la responsabilidad al gobierno para que se geste este cambio. También desde la sociedad civil estamos llamados a profundizar en el concepto de democracia sin armas, de participación política sin armas, fomentando también estos espacios de diálogo. Entonces, aquí vamos de cierta manera dilucidando un poco cuáles son las cargas y cuáles son esos escenarios compartidos para implementar las recomendaciones. Si bien hay un fuerte componente estatal que no se puede desconocer, hay un fuerte componente de gobierno que no se puede desconocer, no podemos tampoco desconocer que la sociedad civil también juega un papel fundamental y el sector privado también juega un papel fundamental en crear escenarios o en evitar promover espacios de participación política con violencia o con el uso de armas. Otro eje principal que trae este tercer capítulo es la puesta en marcha de reformas que abran espacios para sectores y grupos que históricamente han excluidos. Y lo digo así, históricamente excluidos, primero porque la comisión de cierta manera hace énfasis en que hay un antecedente histórico de grupos que han sido excluidos de escenarios de política, grupos que han sido excluidos incluso en la toma de decisiones frente a sus propios territorios y que han sido también o han estado como consecuencia incluidos en esos escenarios armados producto de esa exclusión. Entonces, este tercer eje principal que trae la recomendación es de cierta manera una invitación que se hace no solamente también al gobierno, porque digamos que la recomendación va directamente hacia el gobierno, articulada con Procuraduría, articulada con entidades territoriales, articulada con Fiscalía y Defensoría. El llamado también es que la exclusión tampoco es posible generarla en escenarios civiles o en escenarios donde haya, digamos, participación o presencia de grupos excluidos. ¿Qué entendemos por grupos excluidos? ¿Ustedes qué entienden por grupos históricamente excluidos?
Minorías, grupos étnicos, el campesinado, comunidad LGTBQ, más mujeres. Gracias, María Fernanda. Exactamente. Esos son algunos de ejemplos de grupos que históricamente han sido excluidos. Unos han sido históricamente excluidos, pero otros, digamos que se ha empezado a evidenciar que si bien anteriormente se hacía como que no participaban o como que sí participaban, la realidad hoy en día es que también son grupos que históricamente se han estado excluyendo y hoy en día vemos esa consecuencia de esa exclusión. Principalmente los que históricamente conocemos que se han excluido han sido las comunidades étnicas y el campesinado. Contemporáneamente, digamos, hablamos que se habla de una exclusión también histórica. Las mujeres, la participación de las mujeres en escenarios políticos y en escenarios de toma de decisión, y también la comunidad LGBTIQ+. ¿Listo? Entonces, frente a estos grupos y sectores excluidos, la recomendación va también encaminada a que desde el sector privado y desde el sector, desde la sociedad civil, mitiguemos esa exclusión. La recomendación no habla de que hagamos una apertura a incluir o a participar o a que lo que la comunidad establezca es lo que se va a hacer, no. Lo que la recomendación busca es primero mitigar esa exclusión que históricamente se ha evidenciado, mitigarla teniendo en cuenta que, por ejemplo, las comunidades étnicas y el campesinado pues tienen un factor diferencial, reconocer que tienen un factor diferencial, invitar al diálogo, invitar a la conversación bilateral, perdón, invitar a participar, pero también busca, además de mitigar, promover y prevenir la exclusión. Entonces aquí partimos o entramos a hablar de dos escenarios, un antes y un después. Un antes mitigando esos escenarios. De cierta manera, cuando hablamos de mitigar, pues no podemos hacer borrón y cuenta nueva o no podemos decir de cierta forma que vamos a volver a ese escenario para hacer bien las cosas, porque entiendo que también el tiempo es un factor, el tema presupuestal también es un factor, pero sí buscar mitigar esos daños que se han causado por la exclusión histórica y mirar también hacia el futuro. Es decir, miramos hacia el pasado, al presente, pero también miramos al futuro. Y mirando al futuro podemos promover escenarios de participación, escenarios de diálogo, escenarios de exclusión. Podemos de cierta manera reducir y cambiar lo que históricamente se ha venido haciendo. Y eso es lo que busca este tercer eje principal de las recomendaciones frente a participación. Mitigar, pero también crear escenarios de participación, promover escenarios de participación, prevenir la exclusión. Y la comisión invita no solamente a que el gobierno cree los escenarios ideales para prever o para promover, sino que también busca de cierta manera que desde sectores privados y sectores civiles se reconozca que existió una exclusión y que se está trabajando en esa no exclusión. Va a ser una mirada desde el pasado para una proyección hacia el futuro. Y por último, el cuarto eje principal que trae estas recomendaciones, pues busca de cierta manera lograr una democracia que sea representativa. Si se da cumplimiento o si se tiene en cuenta la exclusión de las armas en la política, podemos evidenciar o podemos apuntar a una democracia representativa que refleje esa pluralidad de lo que somos como país. Colombia tiene esa particularidad y es que sus enfoques diferenciales están muy marcados, demasiado marcados a lo largo y ancho del territorio nacional. El enfoque étnico es un elemento, es un escenario que lo podemos encontrar
en cualquier región o subregión del territorio nacional. El enfoque territorial también lo podemos encontrar y se encuentra muy marcado también a lo largo y ancho del territorio, pero también en lo urbano es necesario implementar ese enfoque diferencial. Es necesario reconocer que hay unos enfoques diferenciales. Reconociendo esa pluralidad, también hacemos el aporte para que pueda darse un escenario de democracia representativa y democracia participativa. Reconociendo esto, la comisión nos invita de cierta manera a que podemos encontrar escenarios donde pueda haber garantía de derechos fundamentales, donde se pueda dar ese reconocimiento y ese goce pleno de esos derechos fundamentales que no vienen únicamente o que no, digamos, aparecen en el acuerdo, sino que aparecen en la Constitución del 91. Aquí el gran antecedente o el gran marco jurídico, por así decirlo, es la Constitución. Claro, el acuerdo final nos trae unos escenarios y nos trae de cierta manera elementos y escenarios donde es necesario hacer cambios. Pero esto no surge del acuerdo, esto surge o ya se había planteado en el 91 con esa reforma constitucional, con esa reforma nacional constituyente que da origen a la Constitución del 91. Y de cierta manera lo que buscan las recomendaciones es llegar a cumplir esos ideales y llegar a cumplir eso que quedó allí enmarcado en la Constitución del 91. Que claro, del 91 acá han pasado muchas cosas. Del 91 acá han existido el reconocimiento de unos sectores o grupos que ni siquiera habíamos pensado en el 91 que eran excluidos, que históricamente eran excluidos. Entonces también la invitación que nos hacen es a buscar un balance entre esa democracia representativa, esa democracia participativa, dejando de lado los elementos de violencia y dejando de lado la exclusión que se ha generado históricamente a algunos grupos. Siguiente, Irene. No sé si hasta aquí ustedes tengan preguntas, quieran participar, quieran también, digamos, dar el punto de vista de lo que trae esta recomendación, de lo que hemos venido conversando. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo estás, Carolina, Andrea? buenos días. Gusto escucharte. ¿Me escuchan bien? A veces tengo rollos con este sonido. Listo. Estaba escuchando esta mañana en las noticias con mucho agrado que como fruto de un diálogo en Distrito de Buenaventura, ¿sí? Los grupos armados, las bandas que están como teniendo pues tanto poderío allá, instalando fronteras invisibles y bueno, agudizando el tema de la violencia en Buenaventura, fruto del diálogo habían decidido y como en sintonía con la propuesta de la paz total del presidente, y luego pues como de un mes aproximado de diálogos intensos, decidieron no sé si paulatinamente, progresivamente o así más prontitud, levantar las fronteras invisibles, ¿sí? Entonces, encuentro en esto que estás presentando precisamente que no están ocurriendo una serie de cambios, ¿sí? Que no sé si no tengo claridad frente a eso, si hacen parte de, ¿son efecto directo de esto o es una sintonía a la que se está llegando desde varios escenarios? Pero pues lo celebro, sí, en el programa que tenemos actualmente desde la Fundación SIDOC y Compromiso Valle, tenemos un buen número de jóvenes que están en Buenaventura, pues haciendo énfasis como en el distrito. Y se nos habían frenado los encuentros presenciales precisamente por eso. Decían, no puedo salir de mi barrio, no puedo salir de mi cuadra. A duras penas me asomo a la ventana, no logro continuar presencialmente en el programa. Y actualmente estamos
en virtualidad total, casi como cuando la pandemia. Pero esta mañana escuché eso y fue muy esperanzador para mí, sobre todo pues pensando en Buenaventura. Hoy tenemos una ceremonia de grado donde vienen unos chicos participantes, como 60 de Buenaventura a esto, y todos están como con esa expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces creo que es un ejemplo claro de esto del diálogo, la participación plural y sobre todo pues que ya son efectos palpables, ¿sí? Ya se ve claramente que hay unos resultados allí y, y bueno, más allá como de pensar en recomendaciones, sí, pues quería hablar de eso porque también venía como muy feliz con esa noticia que va precisamente en la línea de lo que estás presentando, ¿no? Eso, Andrea. Y, Vale, Carolina. Vale, Carolina, no, magnífico. Digamos que esto que tú nos comentas, de cierta manera, cuando hablamos de implementar, la comisión fue muy clara, ¿no? La implementación no se va a ver en 15 días, 20 días, un mes, sino que esto se espera que se implemente a un largo plazo, a un máximo de 20 años. Es decir, estas recomendaciones, claro, hay que empezarlas a trabajar desde nuestros sectores, desde nuestro campo de acción, pero no es buscar o esperar que esta implementación en diciembre, estas recomendaciones, por ejemplo, en diciembre ya estén implementadas en su totalidad. No, eso es imposible, porque hay un trabajo previo, hay un trabajo también coordinado, es decir, el gobierno no, lo que les decía hace unos segundos, el gobierno no es el único destinatario de estas recomendaciones. La academia también tiene un compromiso aquí con la implementación de las recomendaciones. La sociedad civil tiene también un compromiso frente a las recomendaciones. El sector privado tiene también un compromiso frente a estas recomendaciones, porque cada uno de estos sectores es el que le va a apostar de cierta manera a lograr un escenario de paz, independientemente que sea paz con legalidad, independientemente de que sea paz total. La paz, independientemente del apellido que le pongamos, sigue siendo paz. Que los mecanismos a los que lleguemos son los que cuentan, son los escenarios que van a sumar en la implementación de estas recomendaciones. Y este escenario que tú nos traes, Carolina, pues es un granito de arena que se va logrando, pero claro, hay un trabajo previo y hay unos escenarios donde la violencia sigue siendo un factor determinante, incluso para que haya exclusión o inclusión. Vamos ahora, viendo estos 4 ejes principales, a focalizarnos en el eje que hace el llamado a la sociedad civil. Es decir, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil y qué podemos hacer desde el sector privado? Como les mencionaba, lo primero, propiciar escenarios de diálogo, propiciar escenarios de participación, primero para resolver conflictos, para poder participar, y cuando hay una coyuntura, es imposible llegar a un escenario de participación si no se ha pasado por el escenario de resolución de conflictos. Y el diálogo también es un escenario, también es una herramienta, no lo veamos como escenario, sino como una herramienta que nos va a llevar a sentar las bases para resolver conflictos, y este resolver conflictos puede ser entre sectores que también históricamente han estado enfrentándose, que no han logrado consensos, que no ha habido una escucha bilateral, sino siempre ha sido una escucha unilateral, y va a trascender de cierta manera a esa participación para la garantía de derechos fundamentales. Derechos fundamentales no solamente son los que entendemos o los que vemos como derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, derecho a la libertad, sino también derechos fundamentales son aquellos en el marco constitucional, son aquellos que nos permiten también ejercer la libertad de expresión, que nos permiten de cierta manera participar activamente en escenarios políticos, derechos a la educación, derecho a la salud, derecho al autorreconocimiento, y claramente para las comunidades étnicas y campesinas,
sobre todo más las étnicas, los derechos del autorreconocimiento, pero también el derecho para poder decidir o tomar decisiones sobre sus territorios ancestrales. Entonces, sí, estos son escenarios muy complejos, pero el diálogo es la herramienta que va a ayudar a acercar, va a ayudar también a fomentar la escucha bilateral para encontrar caminos y encontrar soluciones a esas brechas que han dividido esos grandes escenarios donde no ha sido posible llegar a consensos o no ha sido posible llegar a soluciones. Ahora, la solución no es que si el diálogo no funcione, imponemos, porque de hecho el imponer ya es un escenario de agresión, ya es un escenario de violencia. Violencia no solamente la podemos entender como la violencia armada, la violencia que implica acciones armadas, la violencia como la, digamos, cotidianamente la conocemos. Imponer también es un ejercicio de violencia, que si bien no implica el uso de armas, no implica el uso de contacto físico, sí estamos al momento de imponer algo transgrediendo la facultad de decisión o la posibilidad de decidir sobre el agredido, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de escenarios de violencia, no solamente podemos hacer alusión al uso violento con armas, sino también al incidir o al imponer decisiones frente a grupos excluidos. Ese es otro mecanismo de violencia. Y el diálogo lo que va a ayudar a hacer es evitar esos escenarios, evitar imponer, evitar transgredir, evitar generar violencia sobre el otro. Siguiente. Desde el marco general de este tercer capítulo de recomendaciones, como les comentaba, la comisión sí tiene un actor muy directo, sí enfatiza en que hay un actor principal en la implementación de esta tercera recomendación. Y lo pone, digamos, en medidas a nivel institucional o en escenarios institucionales donde debe existir esa implementación. El primero es la reforma del régimen político y el régimen electoral. El segundo es las reformas también a políticas públicas, donde efectivamente haya una necesidad de evidenciar las necesidades ciudadanas. Y en esta segunda medida, pues no solamente también interviene el gobierno, sino también las veedurías. Las veedurías como una forma de participación política y una forma de participación ciudadana. Hay un marco jurídico frente a las veedurías, hay una ley que reglamenta las veedurías, que establece cómo deben conformarse, cuáles son, digamos, sus funciones, pero el llamado también frente a las veedurías no es reformular, sino es garantizar el mecanismo, garantizar que se pueda hacer esa veeduría. Porque muchas veces nos encontramos también en escenarios de veeduría de papel, veedurías que están conformadas en el papel, pero que materialmente no pueden ejercer ese derecho de ser veedores frente a políticas públicas. Entonces también el llamado de esta recomendación, de estas recomendaciones, es que si bien ahí se necesita la garantía para poder participar, la ciudadanía también fomente la participación. Nelson, tienes la mano levantada. Gracias, muy buenos días. Quería poner sobre la mesa un ejercicio que actualmente se está llevando en los municipios y es la elección de los jueces de paz. Creo que por allí también es importante fortalecerlos porque son mecanismos de conciliación y son mecanismos donde podemos aprovechar para, digamos, bajar las asperezas que se presentan a nivel comunitario, a nivel ciudadano. Básicamente eso. Vale, Nelson, muy válida la apreciación. Claro que sí, los jueces de paz también son gestores de conflictos también. Digamos que el juez en su figura constitucional, como lo conocemos,
También cuenta con esta figura del juez de paz, una persona que es gestora de conflictos y que también de manera autónoma decide participar y decide incidir en esos escenarios de participación. Tercera medida es la garantía para las organizaciones y los movimientos sociales, tanto para que puedan crearse como puedan realizar y puedan incidir políticamente. Esta tercera garantía, esta tercera medida, aunque busca que es que la garantía sea desde el gobierno para que puedan crearse, para que puedan ejercer acciones, desde el sector privado y desde el sector civil, también es necesario fomentar y permitir estos espacios de creación y de movimientos sociales y movimientos y organizaciones civiles. El ejercicio de veeduría, como se los mencionaba, también es esencial, no solamente cuerpo normativo o marco jurídico frente a cómo pueden actuar las veedurías, sino también fomentar y permitir la participación de la ciudadanía y de los grupos en ejercicios o en espacios de veeduría. Por ejemplo, para el Alto Patía y Norte del Cauca hay un escenario de veeduría regional que se consolidó y que busca no solamente hacer veeduría a una política en particular, sino busca también hacer veeduría a las demás políticas que se implementen en el territorio producto del acuerdo final. ¿Por qué? Porque finalmente el acuerdo final, aunque crea varias políticas, todas se articulan, todas buscan de cierta manera contribuir a hacer que el Estado haga presencia el Estado haga presencia en los territorios, pero también que esas políticas cumplan la finalidad en esos territorios. Impulsar el estatuto para la participación de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Esto es algo que se ha venido dando, que los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres y de personas LGBTIQ+, han venido reclamando y han venido ejerciendo como manera de resistencia, como forma de resistencia también a las violencias que se han venido ejerciendo frente a estos grupos. Pero la recomendación también dice o busca que haya un estatuto, es decir, que no se quede solamente en el derecho constitucional, sino que se busque reglamentar para promover la participación y para garantizar la participación. Y por último, están también ya los ajustes más de cambio normativo, cambios institucionales, pero también cambios culturales y políticos para garantizar el ejercicio de la movilización social y la protesta como derecho. Este último, digamos que surge precisamente del estallido social de 2019 y de 2021, y no solamente establece que el cambio deba ser en las estructuras gubernamentales o institucionales, sino también deben existir cambios normativos, es decir, que exista un marco jurídico estable, que se respete ese marco jurídico estable frente al derecho a la protesta, y también garantizar de cierta manera escenarios de movilización siempre y cuando no sean armados, siempre y cuando no sean o no tengan como política el uso de armas o el uso de violencia. Siguiente, Irene. Desde la sociedad civil, ¿qué medidas se pueden implementar para incidir en esta recomendación o para empezar, digamos, a implementar de a poco la recomendación? Lo primero es la construcción de un pacto nacional de rechazo a la violencia, y que este sea un compromiso no solamente desde el gobierno, sino también desde el sector privado, el sector empresarial, el sector corporativo y la sociedad civil. Aquí intervienen varios actores, o esta recomendación va dirigida a varios actores, no solamente los gubernamentales, sino también quienes conformamos la sociedad civil o quienes nos consideramos civiles, por así decirlo. Y es generar pactos, generar escenarios donde la violencia no sea el mecanismo para la participación, sino que la violencia sea el escenario de exclusión
total, es decir, no incluir escenarios de violencia, no incluir escenarios de agresión para lograr una participación o para llegar a la garantía de derechos. Los ejercicios de veeduría, como les mencionaba, también son escenarios que se implementan desde la sociedad civil. El Estado da las garantías o da los escenarios para poder implementarlos, pero desde la sociedad civil, desde el gremio empresarial y desde los escenarios corporativos, también promover la participación y promover y respetar esos espacios de veeduría. Y promover medidas de inclusión. Cuando hablamos de participación inclusiva o escenarios de participación, en sí estamos haciendo referencia a que invitamos a que todos participen en escenarios, a que todos estén de cierta manera llamados a dialogar, a conversar, a concertar. ¿Listo? Entonces, esta tercera medida en sí puede hablarse que es transversal a las dos primeras medidas. ¿Listo? Siguiente idea. Creo que ya es la última. Esta es la última. Listo. Entonces, digamos que a manera de conclusión, podemos ver que, aunque la tercera recomendación tiene un actor muy claro, que es el gobierno, como ciudadanos, como parte del Estado, también tenemos unos escenarios donde podemos incidir y donde podemos plantear maneras de implementar la recomendación. Hay una garantía estatal, hay una garantía gubernamental, pero también hay un deber de la ciudadanía, de la sociedad civil y del sector privado en respetar, en promover y en no generar acciones violentas frente a los mecanismos de participación. Yo creo que, no sé, y si alguien tiene de pronto algún comentario, alguna percepción, algún aporte que quiera realizar frente a esta tercera recomendación. André, me voy a robar un poco la palabra. Acá, compañeras, compañeros, podríamos seguir esta dinámica que hemos venido haciendo sesión con sesión, que es qué se ha hecho desde nuestros ámbitos, donde están ustedes ahora representando, y qué se puede hacer en clave de estas medidas, ¿no? Que apuntan, como bien dijo Andrea, hacia la sociedad civil, hacia el Estado, entendiendo que el Estado somos todas y todos. Y entonces un poco lanzar la pregunta hacia ustedes en ese sentido y que ustedes nos cuenten qué se ha hecho para promover medidas de inclusión de actores históricamente excluidos, qué se ha hecho en temas de ejercicios de veeduría o inclusive qué se podría hacer, ¿no? Pensando, mirando hacia adelante, hacia esta construcción de paz en clave de las recomendaciones de la SEP. Entonces, ahora sí, abro el micrófono y hagamos el ejercicio en los 10 minutitos que nos quedan, ¿vale? Hola, bueno, Nelson Vázquez nuevamente. Eso. Actualmente en Cali pues, hemos creado el Comité de Derechos Humanos. Eso se crea a través de la administración y recientemente hemos firmado el pacto empresarial por la igualdad de género. Creo que es importante para nosotros haber firmado este pacto. Todavía no hemos comenzado a desarrollar las actividades, pero ya es un compromiso de inclusión del grupo de compañeras en este tema. O sea, creo que es fundamental porque vemos que la participación de la mujer en los diferentes escenarios que se dan en la empresa, pues es fundamental y debemos así lograrlo. E igualmente, pues de las comunidades LGTBIQ+. Creo que es una experiencia que apenas estamos iniciando. E igualmente hemos podido lograr que nos faciliten el espacio de comunicaciones para comenzar
a darle a conocer a todos nuestros compañeros las recomendaciones que se están en este momento, que estamos en estos momentos socializando aquí. Entonces son las dos actividades que en estos momentos no hemos iniciado, como les digo, a desarrollarlas, pero ya tenemos los espacios para hacerlo. Básicamente es eso. Gracias, Nelson. No vi quién levantó la mano primero. Estaba acá tomando notas. Si quieren, vamos con Jacqueline. Yo fui la última. No, Ah, qué tú fuiste la pena. última. Ok, entonces, ¿quién fue primero? ¿María Jimena? Sí, María Jimena, Laura y después Jacqueline, ¿vale? Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, primero darles las gracias, Andrea, muchas gracias por esta presentación. Creo que es súper clara y unas herramientas bien interesantes para poder aplicar estas recomendaciones en nuestro entorno. Pues yo les cuento, yo trabajo en Incauca, y digamos que me siento muy tranquila de escuchar estas recomendaciones y pensar hacia dónde estamos girando hoy en día como sector azucarero, en términos de reconocimiento del contexto donde estamos y de los grupos que nos rodean. Y hemos empezado desde Incauca a implementar el diálogo social como herramienta. Realmente partimos del reconocimiento del otro, de entender lo que significa la diversidad, la etnia, la cultura, para asimismo empezar a desarrollar acciones que sean de construcción más que de intervención. Y algo que decía Andrea en torno a una forma de violencia es imponer lo que nosotros creemos que es el desarrollo desde nuestra lógica industrial, y que eso lo hemos ido transformando al entender que para diferentes grupos la calidad de vida o la producción no están en las mismas lógicas de la industria, sino que le apunta a sus necesidades básicas, y para muchos el tema, digamos, de los cultivos no están pensando en encadenarlos productivamente, sino en apuntarle a su seguridad alimentaria. Y esto parte desde el reconocimiento del otro y desde la escucha de esta herramienta de diálogo social para poder generar proyectos que vengan desde lo que las comunidades quieren, más desde lo que nosotros creemos que debe ser. Entonces, pues en Incauca realmente este ha sido una bandera los últimos años, el diálogo social como herramienta, reconocer al otro, escuchar al otro, construir con el otro, porque pues realmente digamos que el sector de la caña históricamente se caracteriza pues por, digamos, haber tenido una relación tensa con sus grupos de interés, con sus comunidades cercanas. Un poco las lógicas del desarrollo se enfocaron de otra manera y quizá hicieron, digamos, una omisión frente a los grupos que estaban ahí y que compartimos el territorio. Muchas gracias por compartirles esto, porque me parece muy valioso esto que ustedes hacen para que desde el sector empresarial podamos como coger herramientas y seguir aplicando a lo que estamos desarrollando. Gracias, María Jimena. No voy a retomar ahora con cada participación porque me gustaría que nos siguiéramos acotando a los tiempos que tenemos. Entonces le doy la palabra a Laura. Sí, buenos días para todos. Yo quería compartirles como varias cosas que hemos acompañado desde mi organización, que me parece que son iniciativas empresariales interesantes, pero que les encuentro un pero que les cuento al final. El primero que me parece bien interesante es que hace algunos años varias empresas del sector minero energético, en alianza con instituciones y algunas organizaciones de la sociedad civil, crearon un escenario que se llama Comité Minero Energético, que cuenta con la participación de varias empresas que tienen incidencia a nivel nacional y que tienen unos claros impactos sobre el territorio. Este espacio ellos lo crearon inicialmente como un escenario para trabajar algo que se llama principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, que es, digamos, en general, cómo garantizar que sus grupos de seguridad privados y los que provee el Estado impartan su labor garantizando el respeto de los derechos humanos. Pero lentamente y con el acompañamiento principalmente de la sociedad civil,
estas grandes empresas que en general históricamente han tenido una reticencia de hablar sobre temas del conflicto armado, pues ahora están transitando a otros temas que tienen que ver más con su rol efectivo como constructores de paz. Actualmente nosotros estamos trabajando con ellos justamente en la integración de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en sus operaciones, y pues ha sido muy interesante ver la disposición que tienen en términos de tomar medidas que garanticen la no repetición de hechos violentos. Esto, por supuesto, sin asumir alguna responsabilidad de que lo hicieron anteriormente o que lo hacen actualmente. Esa es como una primera que me llama la atención. Por otro lado, en el Cesar, yo trabajo con algunas empresas del sector minero, con las comunidades y las instituciones que hacen presencia allí. Y venimos trabajando más o menos hace 5 años en cómo garantizar la participación concretamente de líderes sociales y defensores de derechos humanos que tienen como en su agenda el tema de cuidado ambiental. Y pues ha sido muy interesante porque en el Cesar, digamos, la lucha, entre comillas, antiminera es bien fuerte. Ha llevado a que hayan unas conflictividades con las empresas que no se resuelven de la mejor manera, que evidencian un desconocimiento de cuáles son las responsabilidades y deberes tanto de empresas como Estado por parte de las comunidades, y pues que es muy importante trabajar porque digamos, para poder dialogar con el otro, tengo que reconocer que es legítimo, pero además tengo que reconocer que le puedo pedir y que no, que es su obligación y que no. Entonces, no sé, si no tengo acueducto, pues puedo ir a cerrarle la vía férrea a las mineras, pero pues eso no es responsabilidad de las empresas mineras. Entonces, es también un poco, hemos trabajado un poco en reconocer qué y qué hace cada actor. Y en ese caminar, hemos hecho 2 acciones que me parecen también interesantes, que las veo enmarcadas un poco en esto, y es inicialmente un comunicado público por parte de estas empresas en el rechazo a la violencia contra líderes sociales, que uno piensa que un comunicado puede ser relativamente fácil porque son 2 o 3 hojas, pero no se imagina el trabajo que lleva por detrás el construir con empresas distintas estos comunicados. Y el otro que se los comentaba, creo que la primera sesión, es que estas empresas decidieron hacer una ruta de atención interna en casos de amenazas a líderes sociales, en donde no reemplazan las responsabilidades del Estado, sino que ayudan a direccionar estas amenazas al Estado, para que desde su debida diligencia puedan garantizar que este grupo de interés pues no se ve afectado, que pues eso, digamos, a mí me parece interesante porque pues más allá del tema de responsabilidad social empresarial, y más bien establece que realmente el sector empresarial puede ser un garante de la construcción de paz en alianza con el Estado y las comunidades. Eso es lo que les quería compartir. Yo allí hago una anotación a lo que tú mencionas, Laura, frente a esto último. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero no puedo dejarlo pasar. Es la debida diligencia. Este término de debida diligencia es fundamental. Fundamental no solamente para el sector empresarial, sino también para el Estado. Porque como lo mencionas, Laura, ambos, digamos, trabajan de cierta manera por esa construcción. Y este tema cobra un poco de relevancia y lo ha podido dilucidar la Corte Constitucional en sus sentencias, sobre todo cuando hablamos de minería, de que la debida diligencia no es decir, no, aquí no hay nadie, o no, aquí no pasa nada, no es como levantar la alfombra y guardar el polvo, no. Esta debida diligencia es la herramienta para identificar
identificar qué es lo que pasa en el territorio, identificar quiénes están en el territorio y poder mapear de cierta manera con quiénes que debemos entablar diálogos para llegar a consensos o diálogos para solucionar conflictos. Entonces también es súper importante tenerlo allí en cuenta, el tema de la debida diligencia, cómo ejercer una buena debida diligencia, entendiendo que la carga no solamente está en el sector privado, sino que también es una carga que se parte con el Estado. Gracias, André. Jacqueline. Gracias, buenos días para todas. Bueno, yo creo que por algo fue que levanté la mano de últimas, porque me recojo con lo que acaban de decir las dos, bueno, la compañera anterior y Andrea, y yo lo que les quería decir, y como vuelvo y lo recuerdo, yo no estoy como empresa, estoy aquí por intención, pero sí es algo que me he dado cuenta y que creo que es vital, y yo agradezco mucho este escenario que ustedes están permitiendo, porque al menos a mí me permite también aterrizar lo que yo puedo llevar al territorio y en especial a mis compañeros. Yo veo también que hay una resistencia muy fuerte entre aquellos que de una u otra forma no están ahí en el conflicto, no han visto y que ven cualquier acción que aquellos que sí lo han estado y están pidiendo sus reivindicaciones, ya los ven como una amenaza, ya no solamente a los actores como tal del conflicto, sino a estas minorías que están pidiendo una reivindicación en sus derechos, los ven como una amenaza. Yo esta semana tuve unos sentimientos muy no esperanzadores, no como la primera compañera que abrió el ejercicio, me pareció muy bonito, de verdad fue como un bálsamo, porque entre mismos compañeros que trabajan en educación, como ya con esta llegada aquí a Bogotá de algunos compañeros que venían a apoyar, no sé si ustedes saben que vienen unas comunidades indígenas acá a Bogotá a respaldar, claro, y con el antecedente de lo que pasó el año pasado con los Embera y eso, pero es una resistencia, sí, y ya como que se crea, en vez de estar pensando que, bueno, esto es una posibilidad de mirar otras opciones, es una resistencia también contra aquellas minorías que han tenido que de una manera, yo no estoy de acuerdo con las acciones de hecho, pero que han tenido que manifestarse así para hacerse visibles, pero es una resistencia de aquellos que han estado desde la comodidad o desde los privilegios. Yo no tengo muchos privilegios, pero he tenido oportunidades, cosas que otros no han tenido. Yo siento que esto pedagógico que ustedes están haciendo y que la sociedad también se sienta corresponsable de que esto no solamente es el Estado, sino que todos somos el Estado y que todos tenemos corresponsabilidad con esto, para mí es muy clave y yo agradezco mucho el ejercicio. Sé que ya nos pasamos, en otro momento les contaré una experiencia desde educación que yo creo que eso debería recogerlo las entidades privadas frente a también mirar cómo desde territorio, que a veces no lo conocen, los líderes sociales y los docentes y los padres de familia también están haciendo acciones para ser parte y para apropiarse de estas recomendaciones que las ven muy legítimas. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Andrea, por facilitarnos la sesión el día de hoy. De verdad estuvo súper completa y muy bien abordada esta tercer temática de las recomendaciones. La siguiente sesión nos vemos dentro de 2 semanas. Estamos en comunicación por medio del chat para socializar los resultados de la discusión del día de hoy, que creo que fue bastante rica. Y pues nada, me despido porque de verdad estamos sobre el tiempo y si algo privilegiamos en este espacio es de nuestro tiempo, porque sabemos que tenemos muy poquito y toca administrarlo muy bien. Entonces, un saludo, un afectuoso saludo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias también a Vane, que está por allí apoyándonos en la grabada de la sesión y ella es la que deja estas infografías y estos resultados de una manera gráfica tan bien comunicada y tan linda además, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por haber estado acá y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, chao. Muchas Gracias. gracias a todos. Feliz día. Chao. Chao. Gracias.